Nadie elige nacer en medio del caos, pero fue exactamente en ese escenario que Josafat heredó la corona. Un joven lanzado al trono de Judá como quien es empujado en la oscuridad, cercado de enemigos por todos los lados, alianzas inestables y un pueblo dividido entre el miedo y la idolatría. Era el tipo de comienzo que podría aplastar cualquier liderazgo antes mismo de madurar. Pero Josafat no sería cualquier rey. Su padre, Asa, había hecho reformas importantes, restaurando parte de la fidelidad a Dios, pero su reinado terminó con decisiones impulsivas y una fe que vaciló en los momentos críticos. Josafat vio todo, vio la gloria y la caída, el celo y la desobediencia. Y cuando llegó su vez, no quiso repetir los mismos errores. Él tenía conciencia de que gobernar Judá era más que ocupar un trono, era cargar el peso de un pueblo que debería representar el nombre del Señor delante de las naciones. Usted está aquí por un motivo especial. Dios tiene algo poderoso preparado para usted. Comente: Dios bendice mi vida, mi casa y mi familia. Amén. Dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal. No ignore este llamado de Dios. Él quiere transformar su vida aún hoy. Desde el inicio, Josafat escogió trazar un camino diferente. Con apenas 35 años, asumió el reinado con osadía, no para imponer su voluntad, sino para buscar la voluntad de Dios. En vez de preocuparse primero con muros, armas o alianzas, él fortaleció su fe. Derribó los altares idólatras, silenció los ecos de los dioses extranjeros y guió a su pueblo de vuelta a las promesas hechas a David y Salomón. Pero no era solo el pueblo que lo observaba. Naciones vecinas, acostumbradas a ver a Judá como un reino inestable, pasaron a ver algo diferente en aquel rey joven. Josafat no gobernaba con miedo ni con fuerza bruta. Había una autoridad invisible en sus palabras, como si él estuviera siendo guiado por algo o alguien mucho mayor que él. En cuanto la tensión política crecía en el norte, en Israel, donde los reyes se entregaban a la idolatría y a la corrupción, Josafat se tornaba una excepción, una señal de esperanza en medio de la oscuridad. Él comenzaba su jornada con los ojos fijos en Dios, sin saber que en breve enfrentaría batallas que testarían su fe hasta el límite. Josafat no apenas inició su reinado con los ojos vueltos para Dios. Él construyó su liderazgo sobre esa convicción. Y fue justamente esa elección que comenzó a cambiar los rumbos de Judá. En cuanto otros reyes se esforzaban para mantener el control por el miedo, por la fuerza o por alianzas militares, Josafat entendió algo diferente. Si el corazón del pueblo estuviera lejos del Señor, ninguna muralla lo protegería. Él no se contentó con reformas superficiales. Josafat quería que Judá fuera un reflejo vivo de la presencia de Dios. Por eso, tomó una de las decisiones más osadas de su gobierno. Esparció la verdad por las ciudades como quien enciende antorchas en una tierra oscura. Seleccionó príncipes, levitas y sacerdotes, hombres preparados y comprometidos, y los envió por todo el territorio para enseñar la ley del Señor. No era apenas una campaña religiosa, era una reconstrucción espiritual. Esa misión itinerante transformó aldeas olvidadas en centros de adoración. El pueblo, antes acostumbrado a cultuar en lugares altos y confusos, comenzó a oír sobre el Dios verdadero de forma clara y organizada. Había hambre por dirección, y Josafat no apenas alimentaba esa hambre, él la despertaba aún más. Efectos visibles comenzaron a surgir. La idolatría perdió fuerza, la justicia ganó espacio, la paz comenzó a brotar como una semilla regada con fidelidad. Y lo más sorprendente, hasta los reinos vecinos, mismo sin someterse al Dios de Israel, pasaron a temer a Josafat. No porque él los amenazaba con ejércitos, sino porque había algo en Judá que ninguna espada podía vencer. El favor del Señor era como un escudo invisible alrededor de aquel pueblo.
Pero cada decisión carga sus consecuencias, y Josafat luego se vería delante de un dilema que colocaría a prueba todo lo que había construido. Una invitación viniendo del reino del norte, Israel, traería brillo de oportunidades, pero también la sombra de compromisos peligrosos. Acab, el rey de Israel, extendía la mano, y por detrás de ella se escondía un costo que Josafat aún no conseguía ver. Él había escogido el camino de la fidelidad, pero el próximo paso lo colocaría entre la diplomacia y la verdad, entre mantener alianzas humanas o preservar su alianza con el Altísimo. La mano extendida de Acab parecía un gesto de paz, pero traía dentro de ella las semillas de un conflicto más profundo. Josafat, movido tal vez por el deseo de unidad entre los reinos hermanos, decidió aceptar la aproximación. Selló una alianza con Israel por medio del casamiento de su hijo Joram con Atalía, hija del rey Acab. Fue un paso que parecía estratégico a los ojos humanos, pero que abriría brechas en el terreno sólido que él había construido con tanto celo. Mismo delante de ese desliz, Dios no abandonó a Josafat. Por el contrario, era como si el Señor quisiera mostrar que, mismo en decisiones cuestionables, la fe verdadera aún podía ser un arma poderosa, y Josafat continuaba siendo, en esencia, un hombre que confiaba profundamente en Dios. Su convicción no era frágil, era la base que sustentaba a Judá, mismo cuando alianzas políticas amenazaban esa fundación, y esa fe se manifestaba en acciones osadas. Josafat no se limitaba a los muros de la capital. Él salía entre el pueblo, pasaba por las ciudades, fortalecía el sistema de justicia y nombraba jueces que temieran al Señor. En cada villa dejaba claro que gobernar era un acto espiritual, no apenas administrativo. Juzgar era una extensión de la voluntad divina, no una tarea mecánica. Y él hacía cuestión de repetir a los jueces: cuiden para juzgar no por los hombres, sino por el Señor, que está con ustedes en el acto de juzgar. La fuerza de Josafat estaba justamente ahí, en tratar el trono como un altar y el liderazgo como un llamado. Esa postura generaba respeto no apenas entre los ciudadanos de Judá, sino también entre los enemigos. Filisteos y árabes venían a traer presentes y tributos, no por obligación, sino porque percibían que había algo diferente en aquel reino, algo que no podía ser explicado por estrategias militares o riqueza acumulada. No era la espada que mantenía a Judá en seguridad, era el temor de Dios que cercaba la nación como una muralla viva. Josafat cosechaba los frutos de su fe, mismo después de una alianza precipitada, pero los ecos de esa alianza aún volverían con fuerza. Porque cuando se abre espacio para el error nunca entra solo, y un campo de batalla estaba a punto de surgir, no por tierras o poder, sino por lealtad. El nombre de Acab cargaba más que la fama de un rey poderoso. Cargaba también el peso de un corazón endurecido contra Dios, una historia marcada por idolatría, manipulación y sangre inocente. Pero, aún así, Josafat se vio envuelto en su tela. La alianza sellada entre Judá e Israel, motivada por intereses políticos y familiares, no tardaría en mostrar su precio, y él sería cobrado en plena línea de frente de una guerra. Acab, inquieto como siempre, deseaba recuperar Ramot de Galaad, una ciudad estratégica bajo dominio sirio, y como cualquier político hábil, sabía que necesitaba de apoyo. Se dirigió a Josafat con palabras calculadas, llamándolo de hermano, uniendo voces y propósitos. Josafat, tal vez movido por lealtad, respondió con una frase que sonaba noble, pero era arriesgada. «Yo soy como tú, y mi pueblo como el tuyo. Estaré contigo en la batalla». No obstante, mismo envuelto en la alianza, Josafat aún cargaba algo que Acab jamás comprendería: el temor del Señor. Antes de marchar para la guerra, pidió que consultaran la voluntad de Dios. Acab reunió a sus 400 profetas, todos diciendo exactamente lo que él quería oír.
Un coro de falsa seguridad, un teatro montado para bendecir lo que Dios jamás había aprobado. Fue ahí que Josafat hizo una pregunta desconfortable, una pregunta que quebró el encantamiento de la corte. ¿No hay aquí aún algún profeta del Señor para que lo consultemos? Era como lanzar luz en un sótano oscuro. Acab admitió que había uno, pero lo despreciaba. Su nombre era Micaías, y él jamás profetizaba lo que el rey quería escuchar. Aún así, trajeron a Micaías, y su mensaje fue un golpe seco. La batalla sería un desastre, y Acab no volvería vivo. La respuesta verdadera, clara y directa fue ignorada. Acab mandó prender al profeta y siguió con sus planes. Josafat, por su vez, fue arrastrado por la decisión de un rey que no temía a Dios. En el campo de batalla vistió sus ropas reales, en cuanto Acab, desconfiado de la profecía, se disfrazó. El enemigo, al ver a Josafat, pensó que él era el blanco principal, y en aquel momento la alianza política casi costó la vida del rey fiel. Él había unido fuerzas con el trono equivocado, y ahora, bajo el cielo de guerra, descubriría que alianzas humanas son frágiles, pero la misericordia divina es inquebrantable. En medio del campo de guerra, entre lanzas apuntadas y gritos de comando, la palabra de un hombre olvidado comenzaba a resonar más alto que el sonido de las trompetas. Micaías, el profeta silenciado, había hablado con claridad. Acab no volvería vivo de aquella batalla, pero nadie quería escuchar la verdad. El mensaje había sido enterrado bajo las voces convenientes de los 400 falsos profetas, y el mensajero fiel fue lanzado en la prisión como si la verdad fuera crimen. Josafat, al vestir su traje real y exponerse en el campo de batalla, se tornó blanco sin saber. Los comandantes enemigos lo cercaron, creyentes de que allí estaba el rey de Israel. Fue por poco. Clamando al Señor en el desespero, él fue librado por intervención divina. La armadilla de Acab casi lo destruye, pero Dios, en su misericordia, lo arrancó de las manos de la muerte. La confusión del campo hizo a los enemigos percibir que él no era quien procuraban, y desviaron el ataque. En cuanto a eso, Acab, disfrazado como un soldado común, achaba que podría engañar hasta el destino. Pero no hay disfraz que esconda un corazón rebelde a los ojos de Dios. Un arquero sirio, sin mira, sin blanco definido, disparó una flecha al acaso. Y fue esa flecha anónima que atravesó la armadura de Acab exactamente en la brecha que había entre las placas de protección. El rey resistió hasta el atardecer, pero la sangre escurría sin parar. Micaías estaba cierto. El profeta que nadie quería oír había descrito con precisión dolorosa lo que acontecería. Josafat volvió para Jerusalén cargando más que el peso de una batalla. Llevaba en las espaldas la culpa de haber confiado en alianzas humanas y en el corazón la recordación de la voz que fue despreciada. Micaías, el profeta olvidado, se tornaba ahora símbolo de lo que acontece cuando se calla la verdad para preservar apariencias. El retorno no fue de celebración, sino de arrepentimiento. El silencio del trono de Judá revelaba más de lo que palabras podían decir. El libramiento había sido real, pero la alerta también. Dios no se callaba, y la reprensión luego vendría de forma directa, no para destruir a Josafat, sino para alinear nuevamente su corazón al centro de la voluntad divina. La guerra había pasado, pero el juicio estaba solo comenzando. Josafat mal había llegado de vuelta a Jerusalén cuando el confrontamiento más duro aconteció, y no fue con un ejército, sino con una verdad que él no podía más evitar. El campo de batalla había quedado para atrás, pero el juicio de Dios venía a su encuentro por las palabras del profeta Jehú, hijo de Hanani. No hubo ceremonia ni adulación. El recado fue directo como un rayo cortando el cielo limpio. ¿Debías tú ayudar al impío y amar a aquellos que aborrecen al Señor? Por eso vendrá sobre ti grande ira de la parte del Señor. El mensaje del profeta cayó como piedra en el pecho del rey.
Él sabía que había cruzado una línea al unirse a Acab. La buena intención de preservar alianzas entre los reinos hermanos no justificaba el error de apoyar a un hombre que despreciaba la voluntad de Dios. Y aún así, a pesar de la reprensión severa, había esperanza embutida en las palabras del profeta. Jehú reconoció que había cosas buenas en Josafat. Él había removido los postes idólatras y había buscado sinceramente a Dios. Esa distinción entre error y arrepentimiento fue lo que evitó la ruina total. Josafat no se justificó, no se escondió detrás del trono. En vez de eso, miró para el abismo que casi lo engulló y decidió retroceder. Reconstruyó su postura espiritual con más firmeza que antes. Se levantó de la caída con el corazón más atento, más dependiente, más humilde. Su reacción a la reprensión fue lo que moldeó los capítulos siguientes de su historia. Josafat recorrió nuevamente el territorio de Judá, del sur al norte, llamando al pueblo a la fidelidad, fortaleciendo a los jueces y reafirmando que el gobierno venía del alto y no apenas del palacio. Él no apenas corrigió rutas externas, reformó su interior. El error no fue barrido para debajo de la alfombra. Fue confrontado y transformado en aprendizaje. Si hubiese ignorado la alerta divina, tal vez el juicio habría sido completo. Pero Dios conocía el corazón de Josafat. Sabía que por detrás de las decisiones equivocadas había sinceridad. Por poco no fue tarde de más. Y por eso aún habría espacio para milagros. Porque cuando un corazón vuelve para Dios, hasta el polvo de la caída puede tornar semilla de restauración. La restauración había comenzado. Josafat, arrepentido y vigilante, reconducía a Judá a los caminos del Señor con pasos más conscientes. El error reciente no lo paralizó, sino que lo amadureció. El pueblo reconocía el cambio. Había temor y reverencia. Pero así como una noche tranquila acostumbra a preceder la tempestad, la nueva amenaza llegó cuando nadie esperaba. Y de esta vez no había margen para alianzas políticas ni tiempo para estrategias humanas. Una multitud formidable marchaba en dirección a Judá. Moabitas, amonitas y algunos de los meunitas habíanse unido, formando un ejército numeroso e impiedoso. Ellos no querían apenas territorio. Querían desmantelar a Judá por completo. Era una coalición feroz, que avanzaba con rapidez y que ya había ultrapasado En Gedi. El miedo se esparció más deprisa que las noticias, y Josafat, ahora en plena conciencia espiritual, entendió que no había otra salida sino recurrir al cielo. En vez de reunir generales, convocó al pueblo para ayunar. En vez de preparar los muros, preparó los corazones. Judá se reunió en Jerusalén no para luchar, sino para orar. Hombres, mujeres, niños, todos estaban delante del templo, buscando una respuesta. Josafat, con el rostro vuelto para el santuario, oró con palabras que no eran diplomáticas, sino desesperadamente sinceras. Recordó de las promesas de Dios, de los hechos del pasado, y confesó: «No sabemos lo que hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti». Fue en ese ambiente de dependencia total que Dios respondió. En medio de la congregación, el Espíritu del Señor vino sobre Jaasiel, un levita, y por su boca Dios declaró lo imposible. «No temáis, ni os asustéis por causa de esta grande multitud, pues la pelea no es vuestra sino de Dios». No sería necesario levantar espada, la victoria sería divina, y el pueblo solo precisaría confiar. Josafat no hesitó, se postró con el rostro en tierra, y todo Judá lo acompañó. Aquella batalla sería trabada de una forma que nadie podría prever. Los ejércitos estaban a las puertas, pero el Señor ya había decretado el resultado. El hombre que antes buscaba alianzas con reyes, ahora colocaba toda la confianza en el Rey de Reyes. Porque hay guerras que no se vencen con espadas, sino con rodillas dobladas. La promesa de Dios había sido clara. La batalla no sería vencida con fuerza humana, sino por la mano del Señor.
Y Josafat creyó, no como quien guarda una esperanza vaga, sino como quien se agarra a la única salida posible. En la mañana siguiente, con el ejército de Judá marchando rumbo al campo de guerra, el rey tomó una decisión que desafiaba toda lógica militar. Colocó a los cantores al frente. No eran soldados, no estaban armados, no tenían escudos, apenas voces. Hombres escogidos para entonar alabanzas al Dios de Israel caminaban al frente del ejército, exaltando la santidad y la fidelidad del Señor. Era un cortejo de adoración marchando en dirección a la batalla, y cada nota que resonaba por los valles cargaba una verdad inabalable. Rendid gracias al Señor, porque su misericordia dura para siempre. En cuanto alababan, algo invisible comenzó a acontecer. Dios actuó, no entre los israelitas, sino en medio de los enemigos. Confusión se instaló entre los ejércitos que venían contra Judá. Los moabitas y amonitas se volvieron contra los meunitas y los destruyeron. Después se volvieron unos contra los otros hasta que nadie restase. Cuando el pueblo de Judá llegó al alto del desierto, de donde podían ver el campo, encontraron lo inesperado: cadáveres por toda parte y ningún enemigo de pie. Josafat y su pueblo no precisaron levantar una única espada. El Señor luchó por ellos. El campo, que debería ser un escenario de sangre y lamento, se tornó un palco de adoración y espanto. Los días siguientes fueron dedicados a la colecta de los despojos, tantos que llevaron 3 días para reunir todo. En el cuarto día, ellos se reunieron en el valle que a partir de entonces recibió el nombre de Valle de Beraca, el Valle de la Bendición. Allí alabaron nuevamente al Señor, no más por anticipación, sino en gratitud. Volvieron a Jerusalén con alegría, instrumentos musicales y corazones marcados por un milagro. Aquella victoria no era apenas un libramiento, era una revelación. Josafat entendió, como nunca antes, que la alabanza verdadera no es solo celebración, es también un arma, una declaración de fe, una rendición al Dios que lucha por sus hijos antes mismo de que ellos lleguen al campo de guerra. El sonido de los cánticos aún resonaba en Jerusalén cuando la paz se asentó sobre Judá como un manto suave. La victoria no había dejado apenas a los enemigos postrados, había dejado a las naciones vecinas en silencio. El temor del Señor se esparció como un viento fuerte por los territorios alrededor, y nadie más osaba levantar guerra contra Josafat, no a causa de armas, sino a causa de la evidencia incontestable de que Dios luchaba al lado de aquel pueblo. Esa paz no era común, no era apenas ausencia de conflictos, era una atmósfera de reverencia, de estabilidad, de prosperidad. Josafat, fortalecido espiritualmente, aprovechó el tiempo de calma no para acomodarse, sino para consolidar lo que Dios había hecho. Estableció fortificaciones en ciudades estratégicas, organizó el ejército con sabiduría y distribuyó líderes de forma justa. Pero por encima de todo, mantuvo el corazón del pueblo vuelto al Señor. Los sacerdotes continuaban enseñando, los jueces continuaban juzgando con justicia, y el trono se mantenía como una referencia de temor y verdad. Por la primera vez en mucho tiempo, Judá respiraba tranquilidad, no porque el mundo alrededor hubiese cambiado, sino porque la presencia de Dios habitaba entre ellos. La fidelidad trajo frutos visibles. Había hartura en las cosechas, estabilidad en las fronteras y un senso de identidad que unía al pueblo en torno de algo mayor que el propio reino. Josafat se tornó un hombre respetado, no apenas por su posición, sino por la forma como gobernaba. Él no reinaba para sí, sino para Dios. Y eso se reflejaba en cada decisión, cada decreto, cada respuesta que daba al pueblo. Durante esos años de paz, lo que más se destacaba era la transformación de un rey que aprendió con los propios errores. Josafat no se tornó perfecto, pero se tornó sabio. No buscaba más seguridad en alianzas inestables, ni en su posición.
Él había probado que la verdadera fuerza venía de la obediencia y que la confianza en el Señor producía algo más duradero que victorias, generaba descanso. Pero el tiempo de la paz también carga sus propios peligros. Cuando todo va bien, el discernimiento tiende a adormecer, y decisiones mal pensadas pueden brotar del orgullo disfrazado de estabilidad. Y fue en ese escenario de bonanza que el viejo error volvió a tocar a la puerta, con un nuevo nombre pero el mismo veneno. La paz prolongada puede suavizar los sentidos, y aún los reyes más temerosos corren el riesgo de confundir estabilidad con inmunidad al error. Fue en ese terreno silencioso que el viejo enemigo de la sabiduría reapareció. Josafat, el mismo hombre que enfrentó multitudes con alabanza y que vio a Dios virar la marea de la guerra, abrió espacio nuevamente para alianzas dudosas. Y de esta vez, el nombre del nuevo aliado era Joram, su propio hijo. El casamiento entre Joram y Atalía, hija de Acab y Jezabel, había sido más que un puente entre dos reinos. Fue una puerta abierta para la influencia del norte dentro de la casa real de Judá. Con el tiempo, esa semilla creció. Atalía trajo consigo no apenas lazos familiares, sino también ideas, prácticas y una cultura impregnada de la idolatría que Josafat había combatido con tanto celo. Mismo con las lecciones del pasado aún frescas, Josafat decidió unirse a Ocosías, rey de Israel y sucesor del linaje de Acab. Juntos, hicieron planes comerciales ambiciosos, construyendo una flota de navíos en Ezión-Geber para conquistar nuevas rutas marítimas. Pero antes que cualquier oro fuese traído, Dios intervino. Un profeta, Eliezer, se levantó con una palabra directa: «Por cuanto te has aliado con Ocosías, el Señor ha destrozado tus obras». Los navíos se destrozaron antes mismo de zarpar. El proyecto murió antes de nacer. Ese fracaso era más que un tropezón logístico. Era un recordatorio de que no importa cuán justa sea la intención, alianzas con quien resiste a la voluntad de Dios siempre traerán perjuicio. Josafat, ya en sus últimos años, no enfrentó una nueva guerra, pero enfrentó algo más difícil de resolver: las consecuencias de las escogencias que resonarían más allá de su muerte. Su hijo, Joram, asumiría el trono con un corazón muy diferente. El legado de fidelidad de Josafat fue manchado por una sucesión marcada por la violencia, idolatría y destrucción. La raíz de eso estaba en las alianzas que él había permitido dentro de su propio hogar. Josafat murió siendo recordado como un rey justo, temeroso a Dios y profundamente amado por el pueblo. Pero los últimos capítulos de su vida dejaron marcas que mostraban que hasta los grandes hombres de fe precisan vigilar hasta el fin, porque errores no apagan una historia, pero pueden sangrar por generaciones. Si a usted le gustan historias bíblicas como esa de Rey Josafat, yo le invito a suscribirse en nuestro canal para no perder los próximos videos. Deje su like y comparta ese video con alguien que usted ama y precisa aprender más de la palabra de Dios. Que Dios le bendiga y hasta el próximo video.